シェソラホグシェソラホグシェソラホグ El maestro Jorge Tadeo, que él nos acompaña con una ponencia sobre zonas de sacrificio. Un poco de la semblanza del maestro. Es biólogo marino con posgrado en Ciencias Sociales. Ha trabajado por más de 20 años en temas relacionados con la defensa del territorio, desde los aspectos tóxicos de residuos, cambio climático, basura cero, minerías, zonas de sacrificio, emergencias socioecológicas, agua y cuencas hidrográficas. Ha trabajado en la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, en la Alianza Global para Alternativas a la Incineración en el Laboratorio de Investigación en Sustentabilidad y en Desarrollo Comunitario y el Observatorio de Emergencias Socioecológicas. También ha participado en redes como la Red Mexicana de Afectados por la Minería, en Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas, en Defensas de los Ríos, el Frente de Comunidades en Contra de la Incineración y la Red Global, Jubileo Sur y Rising Tide. Le damos la bienvenida, por favor. Buenos días a todos, a todas. Bueno, a mí me toca hablar un poco de lo malo en esta mesa de alternativas. Yo voy a dar un panorama de en dónde nos encontramos con respecto a algo que se conoce como zonas de sacrificio, que ahorita lo vamos a ver con un poco más a profundidad, pero son básicamente estas regiones o estas comunidades que el sistema económico decide sacrificar para el desarrollo de otros espacios, ¿no? Y cuando hablamos de que decide sacrificar es que literalmente cambian todas las dinámicas, tanto de los ecosistemas como de las comunidades, las cuales terminan perdiendo todo su patrimonio biocultural en este cambio que se da, en estas formas distintas de ir manejando tanto a las comunidades como a los ecosistemas con la entrada principalmente de algún tipo de industria, ¿no? Si quieres, vamos a hablar justamente de las zonas de sacrificio y bueno, que son al final los costos de este modelo de producción-consumo que tenemos actualmente. Lo que es una zona de sacrificio, como les comentaba, son todas aquellas poblaciones o comunidades que están siendo afectadas por proyectos, principalmente proyectos industriales, donde se observa que existe una falta de justicia socioambiental, que no existe salud socioambiental tampoco, y que se ha deteriorado tanto el tejido social que ya se reconocen como parte de algo distinto. Una característica, por ejemplo, de una zona de sacrificio, sobre todo cuando tiene muchos años funcionando, ahorita vamos a hablar a profundidad de esto, pero por ejemplo Apasco, en el Estado de México, que tiene desde los 60 siendo una zona de sacrificio, hay generaciones que no saben vivir en un lugar que esté limpio. Ellos nunca han visto un río, a pesar de que tienen 3 ríos, nunca han visto un río que no vaya cargado de aguas residuales. No saben otra cosa más que un río que apesta literalmente, aunque suene raro, a mierda, porque eso es a lo que huele. Entonces hay generaciones que no saben ya vivir de otra forma y los tejidos sociales se han ido rompiendo porque no tienen un patrimonio biocultural que defender. Bueno, este término lo acuñaron en los 70s, una serie de investigadores estadounidenses para hablar de lo que estaba pasando en el sur de Estados Unidos con algo que ellos le conocen como el cinturón industrial, que tiene que ver con los Appalachians, Kentucky y otras regiones, donde ellos veían que la gente que estaba viviendo en estos espacios, pues era de donde salía gran parte del desarrollo económico de Estados Unidos. Sin embargo, en estas regiones era donde había más pobreza y más ignorancia. Entonces, lo que estos investigadores en los 70s dijeron, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los espacios de donde está saliendo todo el recurso para
el desarrollo económico de Estados Unidos son los lugares más pobres. Bueno, porque los estamos sacrificando, literalmente, y hay que reconocer estas regiones como una zona de sacrificio. Había otras regiones como Detroit, por ejemplo, donde se reconoce como una zona de sacrificio, todo Cleveland en general, porque era donde estaba la mayor parte de la maquila automotriz, que con el Tratado de Libre Comercio esta migra hacia México, y este estado principalmente se queda sin su fuente de trabajo, que ya lo había perdido por el tema de la contaminación que genera toda la industria automotriz, que solamente lo trajeron para acá y mudaron todos los costos hacia México, dejando todos los impactos en una región que ya no se podía restaurar, ¿no? Esto es lo que va generando una zona de sacrificio, y es por eso que en los 70 estos investigadores acuñan este término y lo empiezan a plantear desde ahí, ¿no? También hay que aclarar que, bueno, este tipo de espacios en general no tienen mucha alternativa más que lo que está ofreciendo este modelo de producción y este sistema económico, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene una zona de sacrificio? Primero, cero justicia ambiental, no existe la justicia ambiental. Cuando hablamos de que no hay justicia ambiental es que todas las problemáticas que se presentan ante los impactos que está generando el extractivismo y la producción, pues les está generando un daño que no se les va a pagar, ¿no? Eso nos lleva a que tampoco existe una salud socioambiental. En estas zonas de sacrificio es común que la gente tenga algún tipo de enfermedades, principalmente algún tipo de cáncer, que están relacionados con las problemáticas que genera la industria al momento de estar produciendo lo que después de ahí va a salir para que otros lugares lo estén consumiendo. El tejido social roto son zonas donde el tejido social está roto, porque es muy difícil que vayan confluyendo las ideas, sobre todo que tenían los abuelos con respecto a los nietos, de cómo era la comunidad previo a que se instalara una región de sacrificio. Estas comunidades se han roto porque los abuelos recuerdan cuando se iban a bañar al río, por ejemplo, por decir un ejemplo. Los nietos no pueden ni siquiera pensar en pasar por el río por la contaminación que existe en el lugar. Entonces se va rompiendo incluso esta comunicación, porque para muchos de los jóvenes lo que les cuentan los abuelos son cuentos chinos, son cosas que ellos nunca han vivido, que no conocen y que posiblemente no vayan a conocer nunca, menos que salgan de esta región, pero sus zonas nunca lo han visto. La pérdida del patrimonio biocultural. Hace poco hicimos un diagnóstico en una de las regiones de sacrificio más grandes, donde está instalado Apasco, y estábamos haciendo un recuento de todas las aves que han ido perdiendo en las últimas décadas, ¿no? Y la cantidad de aves que perdieron era impresionante, ¿no? Si no hay biólogos por acá, uno de los principales factores para reconocer que la salud ambiental en un ecosistema está dañada es la pérdida de las aves, tanto migratorias como las locales. A mayor cantidad de pérdida de aves, mayor es la pérdida de salud ambiental. Y el cambio de paisaje, industria versus naturaleza. Si alguno de ustedes se ha paseado por esas zonas, o sin irse tan lejos, que se vayan a la zona de Lerma, se darán cuenta que donde antes había árboles, ahora hay industrias, o donde antes había, incluso sin irnos con los árboles, donde antes había milpas, ahora hay fraccionamientos. Entonces lo que tenemos también es esta pérdida de paisaje, que el paisaje como tal también forma parte del patrimonio biocultural, tener un paisaje sano, es decir, un paisaje verde por sobre el paisaje gris, que es lo que nos están ofreciendo las maquiladoras y la industria en general. Este es el top 5 de las zonas de sacrificio a nivel mundial. El primero es un gigantesco vertedero, es decir, un basurero que está en Ghana. Es un basurero
que tiene el tamaño de Sinacantepec pueblo, de ese tamaño es, donde la gente vive literalmente de lo que está sacando ahí, casi toda la basura industrial, biológica, infecciosa, urbana, de Ghana, termina en ese lugar. Hace poco hubo un derrumbe de basura y quedaron ahí enterrados literalmente en basura como 200 personas que no fue imposible sacarlas, ¿no? Por el tamaño que tiene, ¿no? Quintero Punchavi en Chile, esta es una zona de extracción de litio en Chile. El litio utiliza mucha agua para poderlo extraer porque literalmente le avientan agua encima al donde está el litio para que ésta se evapora y luego lo sacan. Este es uno de los más grandes, el segundo en el mundo. Y con este hay que ponerle ojo porque en México se está pensando mucho en la extracción de litio, que lo que hace es matar por completo ríos enteros, ¿no? Los Apalaches, los que les decía en Estados Unidos, que es este cinturón industrial en el sur de Estados Unidos, Huelva en España y la región tolteca en México. La región tolteca en México, que son algunos municipios del estado de Hidalgo y Apasco del estado de México. Apasco es el que está recibiendo por parte del Estado de México esta poquito, digamos, que le toca de región de sacrificio, pero mucho en pérdida, considerando todo lo que significa esta región, que es región tolteca justamente porque ahí es donde nace esta civilización, ¿no? Mucho antes de que nosotros viniéramos a poner estas limitaciones que se dieron desde de la conquista para acá. Pues. El top 5 de las zonas de sacrificio a nivel nacional, la cuenca Río Lerma-Santiago, que inicia justamente en el Estado de México y termina en el Estado de Jalisco, es una de las cuencas más grandes, pero también una de las más contaminadas, justamente porque desde donde nace hasta donde termina está plagada de industria, ¿no? Hace algunos años un investigador de aquí de la UAM en geografía hacía un estudio que decía que tenían que pasar más de 100 años sin presencia de seres humanos para recuperar el río Lerma. Es decir, que teníamos que irnos todos los que vivimos cerca del río Lerma y esperar 100 años para poder pensar en recuperarlo. Porque a ese nivel de contaminación lo ha llevado, ¿no? El siguiente es la cuenca del río Atoyac, que está de Tlaxcala a Puebla, donde está instalada mucha empresa textil y mucha empresa automotriz que está contaminando esta cuenca, que es una de las más contaminadas del mundo también. El complejo petrolero en Tabasco, casi todas las regiones donde hay extracción de petróleo, bueno, hay una zona de sacrificio por ciertas condiciones técnicas que no vale la pena hablarlas acá, pero tiene que ver con gases y otras. Zonas de sacrificio, aquí tendríamos que ser como muy claros. Las zonas de sacrificio son un requisito para que este sistema económico, este sistema capitalista que tenemos pueda funcionar. ¿Por qué? Porque este sistema se basa en la producción y en el consumo. Y para que exista una producción se necesita un lugar donde instalarlas. Entonces, mientras sigamos pensando desde esta idea de este tipo de desarrollo económico, que a mí me parece sumamente importante estar en esta mesa y hablar yo de estas problemáticas, y luego que el Señor nos hable de otro tipo de economías como las que ellos manejan, me parece importante, porque al final les puedo decir yo que esto es lo que no funciona, pensando desde esta idea del crecimiento económico infinito en un planeta finito, que es lo que nos está llevando a esta crisis socioecológica. Y el compañero nos va a hablar de un tipo de economía que va totalmente contraria a esto, ¿no? Y que yo me imagino, ya no los platicará ellos, al ser confrontativa con el propio sistema, deben de tener muchos problemas para poder llevarla a cabo, ¿no? Estas son películas que pueden ver que hablan sobre la zona de sacrificio,
3 películas, Gumo, Distrito 9 y Allen. La última es un documental sobre el corredor del fracking. La siguiente habla acerca de la devastación minera justamente en los Apalaches. Y la otra es una película sobre ciencia ficción que es bastante interesante. Es importante que las vean, así tienen mayor claridad de que es una zona de sacrificio. Como les comentaba, las zonas de sacrificio en este tipo de modelo, en este tipo de sistema económico no se tocan, porque son el motor con el que trabaja el capitalismo. El extractivismo, es decir, de donde se saca, es el combustible que las hace funcionar, pero se necesitan ellas para la producción, se necesitan estas para que se produzca lo que vamos a consumir. Todo lo que consumimos pasa en algún momento por una zona de sacrificio. Nuestros pantalones de mezclilla pasaron en algún momento por el río Atoyac para ser lavados y dejar todos los contaminantes ahí. Algunos otros los traíamos puestos, pero muchos de esos pasaron por ahí. Y esta parte es importante. Después de un determinado tiempo, las zonas de sacrificio son imposibles de restaurar o recuperar. Solo podemos remediar unos cuantos daños. Y esto entendiendo que hay situaciones que se tienen que hacer y cortar de raíz. Esto es por una razón muy simple. Las zonas de sacrificio tienen lo que en ecología se llaman ecosistemas de mosaico, es decir, que son ecosistemas artificiales. Ya no es el ecosistema como era hace 50, 60 años. Este fue modificado por completo. Por lo tanto, ya no se puede restaurar, ya no lo podemos recuperar, porque este cambió por completo. Todos estos contaminantes que se les están arrojando se van a quedar ahí, o se los van a llevar a otro lugar. Justamente van a buscar un espacio que lo van a convertir en una región de sacrificio. Entonces, pensar en recuperar o restaurar una zona de sacrificio, lo primero que se tiene que pensar es que estamos hablando de un nuevo ecosistema, un ecosistema creado antropogénicamente, es decir, creado por los seres humanos, y que desde ahí se tiene que partir para recuperarlo y hacer algo distinto. Si en una zona de sacrificio hace 60 años había mezquites y ahora ya no los hay, ahora hay falsa pimienta que le llaman, hay que pensar que ahora la restauración se va a tener que dar desde esa lógica. Desde lo que mucha gente, sobre todo los abuelos, llaman plagas, ¿no? En esta región, por ejemplo, la región tolteca, desde hace un tiempo están lidiando mucho con el enomotita. El enomotita es una plaga, pero dentro de una región de sacrificio, a la hora de pensar en la recuperación, se tiene que pensar ya en el enomotita como parte de este ecosistema de mosaico. Porque si no, no se va a poder restaurar, ya no se puede regresar. Una zona de sacrificio ya no puede ser lo que fue hace 50, 60 años, ¿no? Que son más o menos el tiempo que se necesita para poder determinar que cierto espacio es ya considerado como una región de sacrificio. Hay algunos espacios que apenas se están convirtiendo en tal y que sí se pueden revertir, pero hay otros que ya no tienen cómo. Sería todo por mi parte, muchas gracias.